¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Elisador Materán, soy ingeniero en materiales y tengo más o menos 22, 23 años de experiencia en el área de integridad mecánica de equipos estáticos, y quisiera compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos acumulado en el área de inspección basada en riesgo. ¿Qué es inspección basada en riesgo? Inspección basada en riesgo es una herramienta bien poderosa que, si es aplicada de manera sistemática y siendo rigurosos en el cumplimiento de los productos y las recomendaciones que de allí emanan, entonces nosotros vamos a poder obtener unos planes de inspección que nos permitan a nosotros, en primer lugar, mantener el nivel de riesgo de los equipos estáticos de las plantas de proceso en un nivel tolerable para nuestra organización, y adicionalmente podemos nosotros obtener algunos beneficios adicionales. Entre los beneficios adicionales que se pueden obtener, se puede optimizar las erogaciones asociadas a inspecciones que no son necesarias hacer. Se puede lograr la extensión de las frecuencias de paradas de planta de equipos de proceso importantes, tales como intercambiadores de calor, tanques de almacenamiento, incluso recipientes a presión. Igualmente podemos nosotros lograr identificar cuáles son las áreas de oportunidad para la reducción sistemática de lo que es los lugares de medición de espesor para los equipos que son de bajo riesgo, e incluso podemos identificar cuáles son los equipos de alto riesgo que verdaderamente requieren que nosotros dediquemos esfuerzo para lograr la integridad de esos equipos que se están evaluando. ¿De qué se trata inspección basada en riesgo? Es una metodología bastante estructurada y tiene alrededor de, ¿qué les puedo comentar? Más o menos 18 años, 20 años en el tapete. Ha venido siendo perfeccionada alrededor de los años por la aportación de todos los diferentes conocedores de la materia, y que han venido realimentando lo que es el proceso de la evaluación con inspección basada en riesgo. Y hoy en día se tiene bien identificado cuáles son los pasos que se deben cumplir para lograr una aplicación exitosa de esta metodología. El objetivo de este curso es que nosotros podamos compartir con ustedes cuáles son esos pasos, esos métodos, cuáles son los productos que podemos nosotros esperar, cuáles son las aplicaciones y beneficios que nosotros podemos obtener desde el punto de vista de la aplicación de la metodología, y que repercuta en beneficios desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista de integridad, desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista financiero. Entonces vamos a estar conversando a lo largo de este taller o de este curso referente a cómo aplicar adecuadamente lo que es la metodología inspección basada en riesgo. Bueno, ¿cuáles son los tópicos que vamos a estar abordando durante este curso? Vamos a estar abordando una serie de tópicos que son bien interesantes. En primer lugar, vamos a hablar del objetivo fundamental que tiene la inspección basada en riesgo. Vamos a tener una introducción de lo que es inspección basada en riesgo. Vamos a hablar un poco del concepto de lo que es inspección, cuál es el propósito de hacer un plan de inspección, y identificar una incógnita que muchas veces se nos presenta, y es por qué la inspección modifica la probabilidad de falla. Vamos a hablar de ese tema. Luego pasaremos a un segundo tema que tiene que ver con lo que es la metodología de inspección basada en riesgo como tal. Cuál es el alcance, cuáles son las instalaciones sobre las cuales lo podemos aplicar, cuáles son los equipos sobre los cuales la podemos aplicar, cuáles son los niveles de detalle de lo que es la aplicación de la metodología. Hay diferentes niveles de aplicación de la metodología. Cómo se administra o se gerencia el riesgo utilizando la metodología de inspección basada en riesgo, cuáles son los productos que nosotros vamos a obtener, y vamos a ver un flujograma de aplicación de la metodología. Posteriormente vamos a hacer un análisis de cuáles son la información que se requiere para ese análisis, y vamos a comenzar a ver el nivel de detalle de cada uno de los pasos requeridos para la aplicación de la metodología. En primer lugar, vamos a hablar de la primera fase, que es la recolección de la información, ¿verdad? ¿Cuál es la información requerida? Y luego vamos a hablar de lo que es la sistematización. Cómo vamos nosotros a deshojar los componentes de las diferentes instalaciones
que son susceptibles de ser inspeccionados. Vamos a hablar un poquito también de lo que es la norma o la práctica recomendada API 571, que fundamentalmente es la que nos ayuda a nosotros para establecer cuáles son los mecanismos de deterioro que pueden estar activos o potencialmente activos en el sistema o en los sistemas que nosotros estamos evaluando en la aplicación de la inspección basada en riesgo. Una vez que nosotros tenemos desarrollada la aplicación o desarrollada la sistematización de la planta, vamos a pasar a lo que es el análisis de riesgo per se. Y el análisis de riesgo podemos verlo en tres diferentes dimensiones. Podemos hacer un análisis de riesgo cualitativo o podemos hacer un análisis de riesgo cuantitativo. También es válido dentro de la aplicación de la metodología que estemos en la mitad de esos dos. Podemos estar haciendo un análisis que ni sea 100% cualitativo ni que sea 100% cuantitativo. Cualquier tipo de análisis que se encuentre entre esas dos lo vamos a llamar como análisis semi-cuantitativo de riesgo, y vamos a ver aquí algunas características y cuáles son los modelos de cálculo que vamos a estar utilizando en cada uno de ellos. Finalmente, el producto principal que tiene la inspección basada en riesgo son planes de inspección. Son planes de inspección que están adecuados a las necesidades que presenta cada uno de los diferentes equipos que están en nuestra instalación. Entonces la idea es que nosotros, utilizando esta metodología, podamos identificar cuáles son los mecanismos de deterioro que van a estar activos o potencialmente activos en nuestras instalaciones, identificar cuál es la consecuencia de la falla de estos equipos y adicionalmente, dependiendo de la combinación existente entre la probabilidad de falla y la consecuencia de falla, poder identificar cuáles son las tareas de inspección o de mantenimiento que yo debo aplicar en mis instalaciones, de tal manera de que yo pueda mantener una instalación segura y poder identificar opciones de optimización de los recursos que se están implementando para lo que es el desarrollo de los planes de inspección. Esas son fundamentalmente las cosas que vamos a estar viendo durante este curso.